Trabajé en un hospital japonés con reglas extrañas. Comencé el turno de noche en un hospital japonés. Tenía una lista extraña de reglas. Nunca imaginé que mi primer trabajo como enfermera sería así. Recién salida de la escuela de enfermería, pensé que trabajar en turnos de noche me daría la experiencia que necesitaba. Algo para probarme a mí misma. No era exactamente lo que quería, pero el hospital estaba desesperado por personal, y yo estaba desesperada por empezar. El hospital no estaba en el corazón de Tokio, donde había soñado con trabajar, sino más lejos, en las afueras de la ciudad, enclavado cerca de las montañas, donde la expansión urbana se encontraba con la naturaleza salvaje. El aislamiento no me molestaba. De hecho, pensé que sería una buena manera de aprender sin la presión de estar en una gran instalación abarrotada. Tranquilo, sencillo. El hospital psiquiátrico era viejo, se alzaba sobre el área circundante como una reliquia de otra época. El tipo de edificio que parecía pertenecer a una historia de fantasmas, largos pasillos, paredes amarillentas por el paso del tiempo, y el olor perpetuo a antiséptico y hormigón húmedo. Sus paredes exteriores estaban agrietadas en algunos lugares, la pintura se descascaraba, y en el interior, las luces fluorescentes estériles parpadeaban lo suficiente como para hacerte preguntarte si la electricidad era fiable. Mi primera noche en el hospital había comenzado con normalidad. A las 10 de la noche, mientras el personal del día hacía las maletas, me encontré sola en la estación de enfermería, organizando mis materiales para la noche. Todavía no había mucho que hacer, excepto acostumbrarme al silencio y a la forma en que el hospital parecía cambiar cuando el sol se ponía. Yuki, una de las enfermeras que solo había estado trabajando aquí durante un par de semanas, entró, claramente aliviada de dirigirse a casa. Tenía la mirada de alguien que todavía estaba descubriendo las cosas por sí misma. 2 semanas no son suficientes para instalarse en un lugar como este, pensé. ¿Eres la nueva, verdad?, preguntó, dándome una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Asentí. Sí, primera noche. Se detuvo en seco, alzando una ceja. ¿Te dieron las reglas? ¿Reglas?, pregunté, confundida. La expresión de Yuki cambió ligeramente. ¿No te dieron un conjunto de reglas para el turno de noche? Negué con la cabeza. No, nadie mencionó nada sobre reglas. Eso es raro, dijo Yuki, frunciendo el ceño como si algo no le sentara bien. Cuando empecé, me dieron estas reglas extrañas. Solo llevo aquí 2 semanas, así que todavía me estoy acostumbrando a ellas. Se acercó al escritorio y sacó un papel en blanco, cogiendo un bolígrafo. Déjame escribirlas para ti, querrás seguirlas. La observé mientras escribía rápidamente, con el ceño ligeramente fruncido. Parecía distraída, incluso un poco inquieta. Su inexperiencia se notaba, pero me entregó el papel con una mirada seria. Sigue estas exactamente, y estarás bien. Tomé el papel de ella y miré la lista de reglas escritas a mano. Regla 1. A las 12:45 de la noche, asegúrate de que las ventanas del ala oeste estén cerradas. Si una está abierta, ciérrala y vete inmediatamente. Regla 2. Si ves a un paciente caminando por el pasillo después de la medianoche, no le hables. Ya no son pacientes. Regla 3. Si las luces del ala este se apagan, abandona el ala y no regreses hasta el amanecer. Regla 4. Si las puertas del ascensor se abren solas, no entres. Espera a que se cierren. Regla 5. Si ves una sombra que no es la tuya, abandona la habitación inmediatamente. Regla 6. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti mismo. Miré el papel, sin saber qué pensar. Parecía algo sacado de una historia de fantasmas. Miré a Yuki, esperando que se riera, pero no lo hizo. ¿Es esto una especie de iniciación?, pregunté, esperando que tal vez fuera solo una tradición extraña para el nuevo personal. No, dijo Yuki, sacudiendo la cabeza, su voz ahora más baja. Suena ridículo, lo sé. Pero confía en mí, querrás seguirlas. He oído cosas. Fruncí el ceño, estudiando su rostro en busca de alguna señal de humor, pero no había ninguna. No estaba bromeando, esto era algo real para ella. ¿Estás segura de que son todas?, pregunté. Yuki dudó, mordiéndose el labio como si intentara recordar algo más. Yo creo que eso es todo. Todavía me estoy acostumbrando a ello. Forzó una sonrisa. Debería estar bien si sigues estas. Antes de que pudiera preguntar algo más, Yuki cogió sus cosas y salió de la estación, dejándome allí en silencio. Miré el reloj, 10:20 de la noche. La noche apenas comenzaba. Doblé el papel con cuidado, metiéndolo en el bolsillo de mi bata. Una broma, pensé, tiene que serlo, pero algo en la forma en que Yuki me había mirado, la expresión seria en su rostro. Era inquietante. El hospital estaba inquietantemente silencioso por la noche.
El zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido distante de las viejas tuberías eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Me encontré vagando por los pasillos solo para mantenerme ocupada. La sensación de aislamiento era pesada en los corredores vacíos. A las 12:30 de la noche, me dirigí hacia el ala oeste, el papel doblado todavía en mi bolsillo. No había ninguna razón en particular para ir allí. Tal vez estaba probando las reglas ridículas para ver si eran solo parte de alguna tradición extraña para los recién llegados. O tal vez era la curiosidad, y si Yuki tenía razón. El ala oeste estaba vacía, como esperaba. Sus largos pasillos, débilmente iluminados, parecían extenderse para siempre. Las sombras de las habitaciones se extendían hacia el centro del pasillo. Eché un vistazo a cada habitación al pasar, pero todas estaban vacías. Solo camas blancas vacías y viejos equipos médicos, sin usar y olvidados. Miré mi reloj, 12:42 de la noche. Mis dedos rozaron el papel doblado en mi bolsillo, y suspiré. Ya que estamos, vamos a acabar con esto. Empecé a revisar las ventanas del pasillo. La primera estaba cerrada, la segunda también, la tercera también. Seguí moviéndome, mis pasos resonaban de forma antinaturalmente fuerte en el aire quieto. El frío del exterior parecía filtrarse a través de las paredes, haciendo que el aire fuera pesado e incómodo. Al acercarme a la última ventana, se me cortó la respiración. Estaba abierta, solo un poco, pero lo suficiente para que el aire frío de la noche entrara, rozando mi piel con un frío que se sentía demasiado deliberado. Demasiado personal. Me quedé allí un momento, paralizada por lo absurdo de todo. Pero me sacudí, diciéndome a mí misma que los edificios viejos tenían peculiaridades como esta. Las ventanas no siempre se cerraban correctamente. Aún así, sentí una extraña renuencia a tocarla, a cerrarla. Era como si algo la quisiera abierta, la necesitara abierta. Cerré la ventana, y el pestillo hizo clic con un sonido que se sintió final, como cerrar una puerta a algo invisible. El silencio que siguió fue más fuerte que el propio clic. Aliviada, salí rápidamente del ala oeste, tratando de sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Es solo un hospital viejo. Nada más. A la 1:30 de la mañana, el hospital se había instalado en una inquietante quietud. Regresé a la estación de enfermería, tratando de distraerme revisando los monitores de seguridad. La mayoría de los pacientes estaban dormidos, sus habitaciones estaban tranquilas. Excepto la habitación 5, el hombre que estaba dentro había estado caminando de un lado a otro durante un rato. No le di mucha importancia al principio. La inquietud nocturna no era inusual aquí, especialmente entre los pacientes. Pero mientras observaba el monitor, mi ojo captó algo más, algo que se movía en uno de los pasillos. Un hombre con una bata de hospital estaba de pie en el centro del pasillo del segundo piso. Estaba de espaldas a la cámara, su cuerpo inmóvil, de espaldas a mí. Al principio, parecía que solo estaba de pie allí, perdido o confundido. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, casi como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Una sensación de frío me recorrió la columna vertebral. Cogí mi linterna por reflejo, pero mis manos temblaban mientras me movía hacia el pasillo donde lo había visto. Mis pasos eran lentos, vacilantes, el haz de luz rebotaba nerviosamente en las paredes mientras llegaba al pasillo. Cuando doblé la esquina, él seguía allí, de pie en el centro del pasillo. Me daba la espalda, su bata de hospital colgaba holgadamente de su frágil cuerpo. Su postura era incorrecta, su cuerpo rígido como un maniquí. No se movía, ni siquiera podía ver el subir y bajar de su pecho para indicar que respiraba. Di un paso cauteloso hacia adelante, y luego me detuve al oírlo. Su respiración no era normal, era irregular, profunda e inhumana. Cada respiración llegaba en ráfagas irregulares, casi como jadeos, pero más lentos. El tipo de respiración que esperarías de alguien que intenta forzar el aire a unos pulmones que ya no funcionan. Un sonido húmedo y arrastrado seguía a cada inhalación, como si algo dentro de él estuviera roto. Todavía no se movía, su cabeza seguía inclinada, su espalda rígida. Estaba esperando. Quería gritar, preguntarle si necesitaba ayuda. Mi instinto era acercarme, pero entonces la regla me brilló en la mente. Si ves a un paciente caminando por el pasillo después de la medianoche, no le hables. Ya no son pacientes. Sentí una oleada de miedo, como si una mano fría se hubiera envuelto alrededor de mi corazón. Su respiración se hizo más fuerte, más irregular. Podía oír el sonido húmedo y gorgoteante de sus pulmones luchando por funcionar. Pero no se dio la vuelta. No se movió. Di un paso atrás, y luego otro. Mi pecho se apretó con miedo, mi respiración se cortó en mi garganta mientras retrocedía lentamente del pasillo. No podía apartar la mirada de él.
Mi mente me gritaba que corriera, pero me obligué a moverme lentamente, con cuidado. Al doblar la esquina, no pude negar el frío y creciente terror que me decía que había evitado por poco algo terrible. A las 2 de la mañana, la sensación de inquietud se había instalado en mis huesos y no podía sacudirla. Cada crujido del edificio, cada parpadeo de las luces se sentía deliberado ahora. Como si el hospital intentara enviarme un mensaje, algo que estaba fuera de mi alcance. Volví a vagar por los pasillos, tratando de mantenerme ocupada, pero cuanto más tiempo pasaba, más denso y opresivo se sentía el aire. Alrededor de las 2:15 de la mañana, oí algo. Un débil ruido de golpeteo, rítmico y antinatural. Venía de la habitación 7. Dudé, las reglas me brillaban en la mente. No recordaba haber visto a nadie en la habitación 7 antes. Debe ser un error. Tal vez un paciente había sido trasladado durante el cambio de turno, y no me había dado cuenta. La puerta de la habitación 7 estaba ligeramente abierta, y sentí una atracción antinatural hacia ella. El golpeteo continuó mientras me acercaba, como dedos golpeando ligeramente una superficie de madera. Abrí la puerta. Inmediatamente, el aire cambió. Hacía más frío aquí, tanto que podía ver mi aliento empañándose frente a mí. Las luces de la habitación parpadearon violentamente, y una abrumadora sensación de incorrección se apoderó de mí. El golpeteo había cesado. Di un paso adelante, mi corazón latiendo en mis oídos. Fue entonces cuando la vi. Una figura estaba de pie en la esquina más alejada de la habitación, su rostro estaba oculto por un largo y enmarañado cabello negro. Estaba antinaturalmente quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Sus labios, abiertos en una sonrisa grotesca, eran demasiado rojos, demasiado anchos. Sus ojos, esos ojos huecos y oscuros me miraban directamente. Dio un paso adelante, su cuerpo se movía con una fluidez y una gracia antinaturales. Demasiado rápido, salí corriendo de la habitación antes de poder procesar lo que acababa de ver. Mi mente estaba corriendo, mi corazón martilleaba contra mi pecho mientras corría por el pasillo, desesperada por volver a la estación de enfermería. ¿Qué demonios era eso? ¿Estoy perdiendo la cabeza? Llegué al final del pasillo, mi respiración era irregular, pero mi impulso se detuvo de repente por un suave timbre. Las puertas del ascensor frente a mí se deslizaron hacia atrás. Regla 4. Si las puertas del ascensor se abren solas, no entres. Espera a que se cierren. Mis piernas temblaban, amenazando con ceder bajo mí, mientras me quedaba congelada en el sitio, mirando el ascensor vacío. Lo observé, apenas atreviéndome a respirar. Mis ojos se mantuvieron fijos en el espacio vacío dentro del ascensor. Casi podía sentir algo allí, acechando fuera de la vista, esperando a que entrara. Durante unos momentos, el ascensor permaneció abierto, sus puertas abiertas y acogedoras. Luego, lentamente, se deslizaron hacia atrás con un clic final y mecánico. Dejé escapar un suspiro tembloroso, mis nervios estaban deshilachados más allá de lo creíble. Estaba perdiendo el control de la realidad. Todo se sentía mal, tan profundamente, imposiblemente mal. Corrí de vuelta a la estación de enfermería, tratando de recomponerme, pero el pánico se estaba apretando alrededor de mí como una prensa. Mi mente estaba corriendo, tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Al acercarme a la estación, miré por el pasillo que conducía al ala este. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Todo el pasillo se sumió en una oscuridad tan completa que parecía tragarse el aire que lo rodeaba. Mis pies se sintieron como si estuvieran hechos de plomo. Me quedé congelada en el sitio, incapaz de apartar la mirada del vacío negro que antes había sido un pasillo. Las sombras se arrastraban hacia mí, moviéndose como líquido, vivas con una fuerza invisible. Lo sentí entonces. Algo me observaba desde la oscuridad. Su presencia era innegable, presionando contra mi pecho como un peso del que no podía escapar. Lentamente, retrocedí, mi respiración se aceleró mientras me alejaba del ala ennegrecida. No podía ver qué había allí, pero sabía que no quería descubrirlo. No ahora, nunca. Llegué a la estación de enfermería, mis manos temblaban incontrolablemente mientras rebuscaba en los papeles del escritorio. Mi visión estaba borrosa, el pánico arañaba los bordes de mi mente. El hospital estaba vivo con algo que no podía entender. Mientras barajaba el montón de papeles, mis manos encontraron una vieja hoja de papel arrugada enterrada bajo los registros de los pacientes. La desdoblé lentamente, el miedo se arrastraba por mi columna vertebral con cada palabra que leía. La lista era idéntica a la que Yuki me había dado, excepto por un detalle crucial. Regla 3. No entres en la habitación 7 después de las 2 de la mañana. Mi corazón se hundió. Había rompido una regla. Yuki olvidó una maldita regla. Levanté la vista del papel, mi mano temblaba, y fue entonces cuando lo vi.
Allí, en la pared del fondo frente a la estación de enfermería, una sombra se extendía antinaturalmente larga, demasiado lejos de cualquier fuente de luz para ser la mía. Al principio, era sutil, una forma oscura que se movía en la esquina de mi visión. Pero al mirar más de cerca, se me cortó la respiración. La sombra se movió, pero yo no me había movido. Regla 5. Si ves una sombra que no es la tuya, abandona la habitación inmediatamente. Mi pecho se apretó con terror. La sombra estaba de pie en la pared, deformada y retorcida, como si alguien estuviera de pie fuera de la vista, tirando de sí misma hacia mí. No tenía sentido, no había nada allí, nada que pudiera proyectar una sombra como esa. Se hizo más grande, más oscura, como si la propia luz se doblara para acomodarla. Y entonces, la sombra se movió de nuevo, rompiendo la pared y moviéndose por el suelo hacia mí, como si hubiera cobrado vida. El aire de la estación se espesó, asfixiándome. No podía respirar, mis piernas se sintieron congeladas en el sitio, mis pies pegados al suelo, como si la sombra me estuviera tirando. Ella me estaba observando desde la oscuridad. Podía sentirlo. Tropecé hacia atrás, apartando la mirada, mi corazón latiendo atronadoramente en mis oídos. Al huir de la habitación, las sombras se retorcieron antinaturalmente, arrastrándose por el suelo, sus bordes se oscurecían y se espesaban. Desde la oscuridad, ella comenzó a formarse. Su cuerpo retorcido se liberó del vacío como si hubiera nacido de la propia noche, su sonrisa desgarrada se extendía más con cada paso. Mis piernas me llevaron por el pasillo, cada músculo gritaba mientras llegaba a la entrada del hospital. Golpeé las pesadas puertas con las manos, pero no se movieron. No importa cuánto tirara, no importa cuánto intentara abrirlas desesperadamente, permanecieron selladas. Mi mente se desquició mientras el sonido de los pasos resonaba detrás de mí. Lento, pesado y deliberado. Sabía a quién pertenecían. Ella venía, la mujer de la boca hendida. La figura que había visto en la habitación 7. Estaba aquí, su presencia era un peso físico que me presionaba, sus susurros se hacían más fuertes, se arrastraban a mis oídos, se filtraban en mi mente. Las palabras no estaban claras al principio, pero luego comenzaron a formarse en un mensaje claro: rompiste las reglas. No puedes irte. Frenética, mis ojos recorrieron la pequeña área de recepción cerca de la entrada. Allí, en un carro de metal empujado contra la pared, lo vi. Una bandeja quirúrgica, herramientas esparcidas por su superficie. Entre ellas había un bisturí, afilado y brillante a la tenue luz. Se me cortó la respiración al recordar la última regla. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti mismo. Mis manos se cerraron alrededor del bisturí, y lo levanté, la hoja captó la tenue luz de la habitación. No tenía otra opción, los pasos se hacían más fuertes, se acercaban. La idea de lo que ella podría hacerme fue suficiente para empujarme al límite. Con manos temblorosas, bajé el bisturí hacia mi dedo. Mi corazón se aceleró, mi respiración se cortó en mi garganta. Las lágrimas me nublaron la visión, y me mordí el labio, preparándome para lo que tenía que hacer. La hoja presionó contra mi piel, y con una respiración profunda y temblorosa, hice el corte. El dolor fue inmediato, abrasador y cegador. La sangre se acumuló alrededor del bisturí, goteando sobre el frío suelo. Quería gritar, pero mordí más fuerte mi labio, saboreando la sangre mientras obligaba al grito a volver a bajar. Tenía que terminar. Con un último movimiento agonizante, mi dedo cayó al suelo con un golpe repugnante. La habitación dio vueltas, mi cuerpo temblaba por la conmoción, pero jadeé, casi desplomándome en el suelo junto a él. Pero entonces, las puertas de la entrada se abrieron de golpe, y sentí que el peso se levantaba del aire. El hospital pareció suspirar, liberándome. La sangre seguía brotando de mi mano, caliente y pegajosa, mientras tropezaba con piernas temblorosas hacia la calle principal. Cada paso se sintió como una batalla, mi corazón latía atronadoramente en mi pecho, mis respiraciones eran superficiales e irregulares. El mundo exterior estaba justo más allá, una fría e indiferente libertad me esperaba. Pero al cruzar el umbral, no sentí alivio. En absoluto. Me volví, mi mirada se posó en los oscuros y malditos pasillos del hospital. Había escapado, sí, pero había dejado más que carne atrás. Algo más profundo, algo vital, había sido arrancado de mí en ese lugar. Y sabía, con una terrible certeza, que era algo que nunca recuperaría.